Buenas tardes, soy el profesor Raciel Hernández Arrazola, soy estudiante del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica y les quiero compartir este pequeño video acerca de una proyección matemática del avance que podría tener la enfermedad del COVID-19 en esta semana del 6 de abril al 12 de abril que estamos en curso. Tenemos dos tablas y una gráfica que nos van a ayudar a entender más o menos cómo sería la proyección. En esta primera tabla, basado en los informes de la Secretaría de Salud, tenemos los casos confirmados. Aquí de este lado tenemos los casos confirmados hasta el día 5 de abril, que fue el día de ayer. El día de ayer tuvimos 2.143 casos confirmados y 94 muertes. Esta columna de aquí son las muertes. Y bueno, aquí tenemos el porcentaje de crecimiento de los casos confirmados por día, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el día 15 de marzo, hubo 53 casos confirmados, y el día 16 de marzo hubo 82 casos confirmados, que representa un 54.7%, que es como de los porcentajes más altos que hemos tenido durante esta enfermedad, ¿no? Tenemos aquí el primer caso, que fue el día 28 de febrero de 2020, aquí en México, según la Secretaría de Salud. Y luego tenemos organizado por semanas, aquí del 9 al 15 de marzo, del 16 al 22 de marzo, del 23 al 29 de marzo y del 30 de marzo al 5 de abril, que fue el día de ayer, ¿no? Hasta el día de ayer dijimos que teníamos 2.143. Entonces, ese mismo día teníamos 94 muertes, y de igual manera tenemos las muertes. Por ejemplo, el día 18 de marzo del 2020 fue el primer caso confirmado de una defunción, y de ahí tuvimos el siguiente día uno muerto y una posible defunción por este mismo caso, 2, y así se va incrementando hasta llegar a 94, que fue el día de ayer. De igual manera vamos checando por porcentaje cuánto se va incrementando, ¿sale? Tenemos aquí los demás días que aún todavía no tenemos conocimiento. Son los días que vienen y lo hemos registrado hasta el día 1 de mayo. Tenemos algunas fechas marcadas, por ejemplo el 28 de febrero, que fue el primer caso en México de casos confirmados. El día 18 de marzo de 2020, que fue la primera muerte. El día 20 de marzo de 2020, que ese día fue la suspensión de clases. El día 26 de marzo, que fue el día que superamos los 500 casos de coronavirus. Y aquí tenemos también, por ejemplo, el 18 de abril, después de 24 días de haber presentado 500 casos, en China empezó a bajar el contagio. El 20 de abril en España empezó a bajar el contagio, por así decirlo, a los 26 días. Y el día 23 de abril en Italia, a los 29 días de los 500 casos, fue cuando empezó a bajar el contagio, ¿no? Estamos hablando de que si estuviéramos en el caso de esos países, en estas fechas nosotros podríamos empezar a tener una disminución de contagios. Sin embargo, pues se pretende que, o más bien dicho, la Secretaría de Salud informa que el 30 de abril sería como la mayor transmisión y donde va a subir la curva de contagio, ¿no? Entonces, ya teniendo estos datos el día 30 de marzo al 5 de abril tuvimos este porcentaje de incremento en cuanto a los casos reportados por la Secretaría de Salud. Entonces, si aquí tenemos 1094 y 1215 al siguiente día, quiere decir que hubo un incremento del 11.1%. Con estos datos hicimos una proyección. Entonces, al sumar estos datos y dividirlos entre 7, nos da un aproximado de 12%. Y esta es la proyección que tenemos, ¿no? Una tendencia del 12%. Si al día 6 de abril seguimos con esta tendencia que tuvimos la semana pasada, tendríamos 2.400. Esta tablita que tenemos aquí indica una proyección matemática de 4 diferentes tipos de incremento de la enfermedad. Uno de nivel bajo del 10%,
uno con la tendencia que llevamos en la semana pasada del 12%, uno que se va incrementando del 13 hasta el 19% y otro que se va incrementando del 25 hasta el 31%, que esta sería ya más o menos como exponencial. Entonces decimos que si el día 6 de abril seguimos con la tendencia, tendríamos 2.400 casos, o sea, para el día de hoy. El 7 de abril 2.688 y así nos iríamos hasta el 12 de abril hasta tener 4.737. En el caso de que se incremente el contagio, entonces si tenemos 13%, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 el día 12 de abril, esto significa que para el 12 de abril, de acuerdo a este incremento, tendríamos 6.050 contagios. Y bueno, si tuviéramos un caso ya muy grave y crítico, tendríamos 12.054 para el día 12 de abril en caso de que fuera algo muy extremo. Lo mismo con las muertes. Aquí podemos ver si tuviéramos un nivel bajo serían 108 muertes y hasta llegar a 250, de acuerdo a la tendencia que llevamos, serían 448 muertes para el día 12 de abril y 641 y 895 en un caso más extremo, ¿no? Tenemos aquí la curva, más bien dicho la gráfica acerca de los contagios. Hasta el día 9, del día 9 al 15 de marzo, podemos ver que tenemos 53 casos. Aquí está, 53 casos. Del día 16 al 22 de marzo tenemos 316 casos. Del 16 al 22 de marzo tenemos 316 casos de contagio y vemos cómo se va incrementando un poco. Luego del 23 al 29 de marzo tenemos un total de 993 casos. Aquí está. Y podemos ver que aquí está cerca del número 1000. Luego hasta el 5 de abril, el día de ayer, teníamos 2143 casos que nos encontramos más o menos por aquí. Y de acuerdo a las proyecciones que estamos realizando, en un caso bajo dijimos que tendríamos 4176. Según la tendencia que llevamos, 4737. Si fuera incrementando un poco serían 6050. Aquí lo vemos. Y si fuera de manera exponencial tendríamos 12.000, entonces ya eso se iría demasiado arriba. Nosotros, bueno, se calcula que tendríamos aproximadamente entre los 4.737 y los 6.000 casos, o sea, un aproximado de 5.000, 5.500 al terminar esta semana. Y bueno, entonces ya nada más para finalizar, diríamos que estaríamos entre este rango al terminar esta semana, y pues ya de ahí a la siguiente haríamos otra proyección basado en esos datos y cambiando los que tenemos aquí en esta tabla. Pues eso sería todo. Muchas gracias por el favor de su atención. Cuídense, cuiden a su familia, cuiden a sus seres queridos, tomen las precauciones necesarias. Y la siguiente semana subiremos un video ya mucho más corto, ya sin explicar todo lo demás, para ver cómo vamos avanzando con esta enfermedad. Buena tarde a todos.